El plato del perro brillaba bajo la luz cruel de la cocina, como un espejo que reflejaba más que comida. La pequeña estaba de rodillas frente a él, sus manos diminutas cerradas en puños, el cabello rubio pegado a la frente por el sudor del pánico. Su voz salió en un hilo apenas audible que luchaba por atravesar el aire pesado de aquella cocina, que no la obligaran a aquello, que había limpiado el suelo como le pidieron, que el accidente con el periódico rasgado había sido sin querer. La mujer frente a ella, igualmente rubia pero de un rubio tratado, alineado como las líneas de un vestido caro, apoyó el borde del recipiente en el fregadero para que la humillación tuviera marco. Dijo que las niñas que olvidan su lugar necesitan lecciones inolvidables. Sus palabras caían como gotas de hielo sobre el corazón de la pequeña, que temblaba no solo de miedo, sino de una confusión profunda, que no sabía cómo nombrar. El hombre rubio apareció en el umbral de la puerta al final de la tarde, con el olor a grasa del trabajo impregnado en su ropa de obrero. Encontró la escena interrumpida por una sonrisa dulce, como si nada hubiera pasado. La niña no habló. Guardó lo que vio y lo que temió en el lugar donde, hasta pocos meses antes, guardaba los recuerdos de su madre, a quien extrañaba como quien extraña el sol en medio de un invierno duro. La casa se encontraba en una calle sin nombre que podría ser cualquier calle de cualquier barrio modesto. En la sala había retratos antiguos con marcos desalineados, pues algunos espacios habían sido vaciados. La mujer decía que la disposición necesitaba armonía, y armonía era la palabra que la niña había comenzado a asociar con todo lo que era borrado, eliminado, hecho desaparecer como si nunca hubiera existido. La madre biológica, de quien recordaba las manos cálidas, la voz siempre baja y firme, los cabellos claros también, ya no estaba allí desde hacía un tiempo que, para la niña, parecía mayor que lo que marcaba el calendario. Se hablaba de ella apenas en voz contenida, como si el amor por esa madre, tan presente y amorosa cuando estuvo viva, fuera un hilo suelto que alguien insistía en querer cortar de raíz. La mujer rubia, madrastra por título y por vocación, se empeñaba en repetir que el pasado era un peso innecesario, que la casa merecía otra música, que una niña bien educada no llora en la mesa, no guarda colecciones de papeles doblados, no pregunta sobre fotografías guardadas en cajones cerrados con llave. El hombre rubio, que trabajaba demasiado y dormía muy poco, intentando estirar el salario para que alcanzara para 3 personas, creía estar recuperando la alegría de la casa al permitir que la mujer reorganizara las cosas. Al principio, los niños del barrio vinieron a jugar con el perro. La mujer sonrió. El olor a pan recién horneado invadió la sala, y él pensó que la vida podía volver a ser simple como los anuncios de fin de tarde en la televisión. Fue por eso que, cuando la niña intentó susurrar sobre el plato del perro, él encontró más fácil creer en el malentendido, en el interpretaste mal, en el pasemos la página. Sus manos temblaban solo de imaginar que, detrás de esa sonrisa perfecta, pudiera existir algo más duro, más oscuro, más complicado de lo que su mente cansada podía procesar. El miedo de perder el orden recién conquistado y de admitir que había fallado con su hija, lo volvió ciego en momentos decisivos. Prefería la tranquilidad aparente a la verdad incómoda, sin saber que su silencio alimentaba una situación que crecía como una sombra en su propia casa. El perro, que nada sabía de lealtades humanas ni de los juegos crueles de los adultos, rondaba la cocina cuando la mujer practicaba sus pequeñas pedagogías. Una vez fue la cuchara de madera golpeando suavemente la superficie de la mesa, para enseñar ritmo. Otra, la puerta del cuarto cerrada con llave, para enseñar a pensar en lo que hizo. En todas las ocasiones, la niña coleccionaba en silencio las señales, guardándolas como quien guarda pruebas de algo que aún no sabe cómo nombrar. Lo que la mantenía en pie eran los recuerdos de su madre, un cuaderno con recortes y frases guardado en el fondo del armario, y el hilo invisible que la unía a su padre, aunque él pareciera estar preso de otra melodía, de una canción que ella no lograba entender ni alcanzar. Era rubia como ellos, un brillo de sol en la primera infancia, y tenía una manera particular de observar el mundo. Se fijaba en los azulejos descascarados, en los hilvanados de los paños de cocina, en la disciplina con que la madrastra doblaba el mantel hasta hacer desaparecer cualquier arruga. Vio en eso una esencia. La mujer quería borrar marcas, y ella, la niña, era la marca mayor que quedaba en aquella casa. La niña había aprendido a medir sus pasos, a calcular sus respiraciones,
a hacer de su presencia algo tan sutil que a veces se preguntaba si realmente existía, o si era solo un fantasma que vagaba por los pasillos de una casa que cada día le parecía menos suya. Todo comenzó a cambiar de manera más dramática el día en que la mujer decidió que la niña no tenía nombre, que los nombres eran etiquetas, y las etiquetas estropeaban los frascos. La llamaba niña, en lugar del nombre por el cual su madre siempre la había llamado. Cada vez que la trataba así, la pequeña sentía como si un pedazo de su propia historia cayera por el desagüe, arrastrando consigo fragmentos de quien había sido antes. Intentó contarle al hombre, que respondió con frases hechas que sonaban huecas en el aire cargado de tensiones no dichas. Y son tonterías. Es cosa del momento. Ya se le pasará. Cada una de sus respuestas era como una puerta que se cerraba, dejando a la niña más sola en el laberinto que se había vuelto su hogar. Después vinieron las reglas sobre el cabello, todo recogido, sin lazos, demasiado infantiles, porque según la madrastra, una niña de su edad debía verse presentable y madura. Las reglas sobre el modo de caminar, pasos silenciosos, sin arrastrar las chancletas, porque los ruidos innecesarios alteraban la armonía del hogar. Las reglas sobre el silencio en la mesa, nada de comentarios espontáneos, solamente respuestas directas cuando se le preguntara algo específico. El mundo fue estrechándose alrededor de ella como un corsé invisible, y la niña, hasta entonces libre en su manera de ser, pasó a calcular cada respiración, cada movimiento, cada palabra antes de dejarla escapar de sus labios. La espontaneidad de la infancia se convertía en cautela permanente, en una vigilancia constante de sí misma que la agotaba más que cualquier trabajo físico. Había, sin embargo, algo demasiado importante para perder. Una tarjeta con una dedicatoria de su madre, guardada dentro del cuaderno secreto. En esa tarjeta, su madre le decía que era su propia luz, que ningún pasillo oscuro podía apagarla. La madrastra olfateó el valor de aquel objeto cuando, durante una tarde de limpieza compulsiva, encontró el cuaderno y la tarjeta escondidos detrás de unos libros viejos. Sonrió de manera afilada y dijo que el papel viejo era basura emocional, que acumulaba polvo y recuerdos inútiles que solo servían para mantener a las personas atadas al pasado cuando debían mirar hacia adelante. No lo tiró en ese instante. Prefirió dejarlo a la vista, como carnada para el miedo, como una amenaza silenciosa que colgaba sobre la cabeza de la pequeña como una espada. La niña, desesperada, tomó la tarjeta en la madrugada y la escondió en el bolsillo del abrigo más usado, aquel que su madre le había comprado el último invierno que pasaron juntas. La primera gran transformación ocurrió allí, cuando la mujer se percató de la desaparición de la tarjeta y decidió que necesitaba acelerar su proyecto de armonía. Afirmó que la niña, por no saber obedecer, tendría que aprender límites, de una manera que nunca olvidaría. El domingo llegó cargado de nubes grises que parecían presagiar tormentas, y la humillación en la cocina casi rompió las costuras del silencio que había envuelto a la casa durante meses. La niña imploró. Las lágrimas se quedaron atrapadas en sus ojos sin derramarse. El hombre llegó del trabajo y todo fue enmarcado como drama infantil, como si las emociones de una niña de 7 años fueran algo despreciable, algo que podía ser minimizado con una sonrisa y unas palabras condescendientes. La segunda transformación se dio al día siguiente, cuando, al llevar el perro a pasear, la mujer dejó el portón abierto a propósito. El animal corrió, atravesó la calle, casi fue atropellado por un automóvil que pasaba a toda velocidad, y la mujer acusó a la niña con voz melosa pero venenosa. ¿Ves cómo eres distraída? Pones a todos en riesgo con tu irresponsabilidad. La niña entendió la trampa como un animal entiende el peligro, con un instinto que va más allá de las palabras. También percibió, al levantar la mirada, una figura parada al otro lado de la calle, un hombre de postura erguida, cabello rubio ya con hilos plateados en las sienes, traje claro que desentonaba con el barrio. Él observaba todo, como quien evalúa no el accidente, sino la coreografía detrás de él, los movimientos calculados, la actuación perfecta de quien ha ensayado la escena muchas veces en su mente. Ese hombre era conocido por pocos en el barrio. Nadie sabía con certeza qué hacía para vivir. Solo se comentaba que no le faltaba dinero, y que aparecía de vez en cuando para visitar a un sobrino lejano que vivía por esas calles polvorientas. No daba entrevistas, no recibía visitas, pero se detuvo cuando escuchó la frase.
Las niñas necesitan lecciones inolvidables, pronunciada con esa dulzura falsa que helaba la sangre. La tercera transformación comenzó cuando él caminó hasta el portón. Se presentó al hombre rubio en una tarde posterior, ofreciéndole un trabajo sencillo. Ayúdame a cuidar una reforma. Y, en un gesto aparentemente banal, le preguntó a la niña cuál era su nombre. Ella se atragantó antes de responder, como si el nombre fuera algo prohibido, como si pronunciarlo fuera un crimen que podía costarle caro. Él percibió la pausa, esa vacilación que no era normal en una niña de su edad, y anotó mentalmente que allí había algo que no combinaba con lo que parecía ser a simple vista. Había aprendido a leer entre líneas, a interpretar los silencios, a entender que a veces lo más importante se esconde en lo que no se dice. La reforma era en un inmueble antiguo, de ventanas altas que habían visto pasar muchas generaciones, que exigía paciencia y atención a los detalles. El hombre rubio aceptó el trabajo temporal. El ingreso extra sería bienvenido en una casa donde el dinero siempre escaseaba al final del mes. La cuarta transformación vino cuando, dentro del inmueble, encontraron, detrás de una pared falsa, cajas de cartas y recortes de periódico, relatando la historia de una pareja desconocida, recuerdos de otro tiempo que no pertenecían a ninguna de las familias presentes. La niña fue autorizada a quedarse sentada en un rincón, dibujando en silencio mientras su padre lijaba madera y el hombre de traje conversaba con los albañiles sobre medidas y presupuestos. El rubio de traje se acercó y, al ver el dibujo de la niña, percibió una repetición inquietante. Todas las figuras tenían los ojos borrados, como si mirar fuera algo peligroso, como si los ojos llevaran consigo secretos que era mejor no ver. Él le preguntó por qué dibujaba así, con esa curiosidad genuina que los adultos rara vez muestran hacia los mundos internos de los niños. La niña respondió que, en casa, demasiados ojos alteran la armonía, repitiendo las palabras exactas que había escuchado tantas veces, sin entender completamente su significado, pero sabiendo instintivamente que era algo importante, algo que definía las reglas de su existencia. El hombre de traje no sonrió ante esa respuesta. En lugar de eso, hizo una llamada telefónica silenciosa, de la cual la niña no entendió nada, pero que marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de su historia. Sus palabras fueron pocas, precisas, cargadas de una autoridad que no necesitaba alzar la voz para hacerse entender. La quinta transformación llegó con la escuela, ese refugio de normalidad que la niña había aprendido a valorar como el único lugar donde podía respirar sin medir cada inhalación. La madrastra, bajo el argumento de economía y organización, quiso transferirla a un turno diferente, reduciendo las horas de convivencia con otros niños, limitando aún más su mundo, hasta convertirlo en un espacio tan pequeño que apenas cabía ella misma. La coordinación se extrañó. La niña, aunque silenciosa, tenía notas excelentes y parecía reaccionar bien a la convivencia con sus compañeros. Era una de esas estudiantes que no daban problemas, que cumplían con sus tareas, que se sentaban en la primera fila y prestaban atención como si cada palabra de la maestra fuera un tesoro que valía la pena guardar. El hombre de traje, que contribuía con donaciones anónimas para la escuela desde hacía años, se enteró del cambio de horario propuesto para la niña. Visitó la coordinación, no como una autoridad que impone su voluntad, sino como alguien que genuinamente se preocupa por el bienestar de los estudiantes, y dejó en claro que apoyaría cualquier iniciativa para proteger la rutina de la niña. Él había logrado, con apenas 2 preguntas aparentemente inocentes, mover un pequeño mecanismo invisible que traba o destraba puertas en el mundo de los adultos. ¿Cuál es su nombre? ¿Y quién decidió cambiar su turno? Las preguntas cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que se extendieron mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. La coordinadora, una mujer experimentada que había visto muchos casos difíciles en sus años de trabajo, sintió algo en su instinto profesional que le decía que había más de lo que aparentaba en la superficie. Comenzó a prestar más atención a la niña, a sus silencios, a la manera en que evitaba hablar de su casa, a cómo se tensaba cada vez que se mencionaba a su familia. La sexta transformación ocurrió en una noche de viento frío que se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas. La niña, del fondo del armario, sacó el abrigo y se dio cuenta de que la tarjeta de su madre había desaparecido. La madrastra había aparecido esa tarde en el cuarto con una sonrisa victoriosa, como un gato que acaba de atrapar a su presa,
Y había dicho que los papeles antiguos atraen polillas, por eso necesitaban desaparecer para mantener la casa limpia y ordenada. La niña sofocó el llanto, apoyó la cabeza en sus manos pequeñas y por primera vez en muchos meses sintió rabia, no solo miedo. Era una rabia limpia, clara, que le daba fuerzas en lugar de quitárselas. Pensó entonces en algo impensable hasta ese momento: hablar. No a su padre, que parecía enredado en una telaraña de autoengaños y medias verdades, sino a alguien que escucharía sin disfraces, sin excusas, sin intentar minimizar lo que estaba pasando. Al día siguiente, en la obra, esperó el momento preciso. Mientras el hombre de traje revisaba medidas con un nivel de atención que hablaba de años de experiencia en construcción, ella se acercó y, sin rodeos, con la valentía desesperada de quien no tiene nada que perder, le contó lo que venía sucediendo en su casa. Las palabras salieron atropelladas pero nítidas, como agua que rompe una represa. No había exageración en ellas, no había drama infantil, no había inventos ni fantasías. Había hechos: la tijela del perro, el nombre prohibido, la tarjeta desaparecida, las reglas que se multiplicaban como virus, la sonrisa que se encendía y se apagaba según la conveniencia del momento. Él escuchó todo hasta el final, sin interrumpir, sin hacer gestos de incredulidad, sin esas expresiones de adulto que dice «los niños exageran» o «tiene mucha imaginación». Al final, hizo un gesto que la niña entendió como una promesa silenciosa de que nada más sería invisible, de que alguien finalmente había visto lo que ella llevaba meses tratando de mostrar. La séptima transformación comenzó cuando el hombre de traje le pidió al padre una conversación a solas, en el bar silencioso de una calle lateral que daba a la plaza principal del barrio. Era uno de esos lugares donde los hombres van a pensar, a resolver problemas que no caben en la mesa de la cocina familiar, a tomar decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas. Habló sobre responsabilidad, sobre el peso invisible que cae sobre los hombros de los adultos cuando los niños dependen de ellos, sobre señales que no pueden ser ignoradas sin consecuencias que se arrastran durante generaciones. No acusó directamente, no gritó, no mostró indignación moral. Hizo preguntas específicas que un padre no puede esquivar sin verse en el espejo de su propia conciencia. ¿Borraste las fotos por ella o por ti? ¿Cambiaste su rutina por armonía o por miedo? ¿Cuándo fue la última vez que la escuchaste decir su nombre completo? Cada pregunta era como un bisturí que cortaba las capas de autoengaño que el hombre había construido para protegerse de una realidad demasiado incómoda para enfrentar. El hombre rubio, exhausto por meses de trabajar demasiado y dormir muy poco, sintió la garganta cerrarse como si tuviera un nudo que crecía con cada palabra. Recordó la tijela del perro, la frase sobre lecciones inolvidables, la tarjeta desaparecida, los dibujos sin ojos, el silencio que se había vuelto norma en una casa donde antes había risas. La neblina que tanto lo había protegido de sí mismo comenzó a deshacerse como humo en el viento. Vio, con una claridad que dolía más que cualquier golpe físico, que había elegido la comodidad de no ver por encima de la seguridad de su hija, que había permitido que el miedo al conflicto fuera más fuerte que su instinto de protección. Regresó a casa con el corazón disparado, con las manos temblando, con la certeza de que había llegado el momento de tomar decisiones que llevaba meses postergando. La casa le pareció diferente esa noche, como si la viera por primera vez, como si hubiera estado ciego y de repente hubiera recuperado la vista. La octava transformación fue discreta pero profunda. En la mañana siguiente, el hombre llevó a su hija a la escuela y, en la puerta, la llamó por su nombre completo, en voz clara, más de una vez, como quien devuelve a una canción los acordes que habían sido robados. El nombre resonó en el aire matutino como una declaración de guerra contra el silencio que había dominado su casa. La niña llenó los pulmones de aire fresco. No lloró de alivio como podría haber hecho, sino que caminó con pasos que volvían a pertenecerle, con una dignidad pequeña pero inquebrantable que había heredado de su madre. Era como si cada sílaba de su nombre la devolviera un poco más a sí misma, la reconectara con la niña que había sido antes de que la armonía llegara a reorganizar su mundo. La madrastra, al enterarse de esto a través de una vecina que había presenciado la escena, endureció las reglas de la casa como quien aprieta un torniquete. Comenzó a poner candados en los cajones, a controlar horarios con precisión militar, a vigilar cada mirada, cada respiración.
cada suspiro de la niña como si fuera un criminal en libertad condicional. Fue la escalada que suele preceder al desenlace, la tensión que se acumula antes de que algo se rompa definitivamente. La casa se llenó de una electricidad peligrosa, de palabras no dichas que colgaban del techo como arañas venenosas, de sonrisas que se volvían más falsas cuanto más se forzaban. El perro, sensible a los cambios de energía como todos los animales, comenzó a evitar ciertos rincones de la casa, a dormir cerca de la puerta como si estuviera listo para escapar en cualquier momento. Incluso él, sin entender las complejidades humanas, sabía que algo malo se estaba gestando en los pasillos de esa casa sin nombre. La novena transformación no llegó con gritos ni espectáculos, sino con una luz encendida en medio de la oscuridad. El hombre de traje, acompañado de un profesional que tenía experiencia en lidiar con casos de abuso psicológico, tocó la puerta de la casa en una tarde gris. No había orden judicial, no había cámaras, no había drama televisivo. Había preguntas, había anotaciones, había carpetas y portapapeles que hablaban de un proceso serio y metodológico. La mujer trató de recibir con sonrisa de porcelana, ofreció café recién preparado, dijo que los niños inventan historias, que mi niñita es muy sensible y que a veces confunde fantasía con realidad. Su actuación era perfecta, ensayada, con la precisión de quien ha preparado este momento durante mucho tiempo en su mente. La niña, sentada en el borde del sofá con las piernas colgando sin tocar el suelo, escuchó al profesional preguntarle si recordaba alguna vez haber sido llamada por su nombre por la mujer que vivía en su casa. El silencio que siguió pesó como una losa de cemento sobre el pecho de todos los presentes. Era un silencio que contenía meses de niña, en lugar de nombre, meses de identidad borrada, meses de existencia negada. No se habló de tijelas ni de amenazas concretas. Todo quedó en el reino de los indicios que, sumados como piezas de un rompecabezas, formaban una imagen clara para quienes sabían interpretarla. Bastó la palabra desaparecido, referida a la tarjeta, y la sustitución sistemática del nombre verdadero por niña, para activar alertas en el sistema de protección infantil. El mundo, después de todo, no toleraba historias sin sujeto, personas sin nombre, niños convertidos en fantasmas en sus propias casas. Pero la verdadera revelación, la que cambiaría todo para siempre, estaba por venir. El hombre de traje, cuya identidad había permanecido en las sombras como un misterio elegante, reveló finalmente quién era y por qué se había involucrado en la vida de esta familia aparentemente común. Se llamaba Eduardo Santamaría, y no era simplemente un millonario discreto como muchos habían asumido. Era el hermano mayor de la madre biológica de la niña, el tío que había estado buscando a su sobrina desde el día del funeral. Cuando descubrió que su hermana había dejado una carta explicando sus temores sobre lo que podría pasarle a su hija si algo le ocurría a ella. La madre de la niña, en sus últimos días, había escrito una carta que Eduardo guardaba como un tesoro doloroso. En ella, expresaba su preocupación por el hombre con quien había decidido rehacer su vida, no por él directamente, sino por su vulnerabilidad emocional, su tendencia a buscar soluciones fáciles, su desesperación por encontrar estabilidad a cualquier costo. Si algo me pasa, había escrito la madre con una letra temblorosa pero determinada. Por favor, cuida de que ella nunca pierda su nombre, nunca olvide quién es, nunca permitas que alguien la convierta en una sombra de sí misma. Eduardo, eres el único que entendería esto, el único que sabría ver las señales que otros ignorarían. Eduardo había pasado meses tratando de localizar a la niña después del funeral, pero los trámites legales, las burocracias, los documentos perdidos, todo había conspirado para mantenerlo alejado. Cuando finalmente encontró la dirección de la casa, decidió no llegar como un tío desconocido reclamando derechos, sino observar primero, entender la situación, actuar con la prudencia que el caso requería. Lo que había visto lo había alarmado de inmediato. Una niña que evitaba decir su propio nombre, que dibujaba figuras sin ojos, que caminaba por su propia casa como si fuera una intrusa. Había reconocido en ella los mismos gestos de su hermana cuando era pequeña y tenía pesadillas, la misma manera de encogerse cuando se sentía amenazada, la misma luz en los ojos que luchaba por no apagarse a pesar de todo. El trabajo de reforma había sido una excusa perfecta para acercarse, para ganarse la confianza del padre, para observar de cerca la dinámica familiar sin levantar sospechas. Cada conversación, cada pregunta aparentemente casual, cada gesto de generosidad había sido calculado no con malicia,
sino con la precisión de alguien que conocía el valor del tiempo cuando se trata de rescatar a un niño de una situación tóxica. «Soy su tío», dijo finalmente, mirando directamente a los ojos de la niña, que se iluminaron con una luz que no había brillado en meses. «Soy el hermano de tu mamá, y ella me pidió que cuidara de ti si algún día me necesitabas. Creo que ese día ha llegado». La revelación cayó sobre la sala como una bomba silenciosa. El padre sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no solo por la sorpresa, sino por la comprensión súbita de que había estado tan ciego que no había visto las señales que estaban frente a él durante todo este tiempo. La madrastra, por primera vez desde que la conocían, perdió la compostura. Su sonrisa perfecta se resquebrajó como un espejo roto, revelando debajo algo duro, algo calculador, algo que había permanecido oculto detrás de la fachada de mujer preocupada por el bienestar familiar. «No tienes derecho», murmuró la mujer, pero su voz había perdido la dulzura melosa, mostrando por fin su verdadero tono, áspero y defensivo. «Yo he cuidado de esta niña como si fuera mía. He sacrificado mi tiempo, mi energía. He tratado de educarla, de darle estructura, de enseñarle modales». Eduardo sacó entonces la carta de su hermana, ese documento que había guardado como evidencia y como dolor durante todos estos meses. La leyó en voz alta, con una voz que temblaba no de nerviosismo, sino de una emoción contenida durante demasiado tiempo. La 10ª transformación llegó esa misma noche, cuando el hombre rubio, el padre que finalmente había despertado de su letargo emocional, tomó la decisión más difícil y más necesaria de su vida. Con una maleta que aún olía al polvo de la obra donde había trabajado durante semanas, le dijo a la madrastra que por un tiempo él y su hija se quedarían en otro lugar, hasta que todo se aclarara definitivamente. La mujer, que hasta entonces había sido dulzura calculada y sonrisas de porcelana, cambió de voz como quien se quita una máscara que ya no necesita. Preguntó con una frialdad cortante si estaba siendo descartada así de simple, si la casa que había reorganizado no tenía valor, si esa niña ingrata decidía ahora los rumbos de la familia que ella había tratado de construir con tanto esfuerzo. El hombre, de pie en la sala que ya no se sentía como hogar, respondió con una calma que había encontrado en las profundidades de su despertar. Una familia es el lugar donde uno puede decir su propio nombre sin miedo. La mujer se quedó inmóvil, como alguien frente a un espejo que se ha rajado y ya no puede reflejar la imagen que tanto había trabajado para mantener. No hubo gritos, no hubo amenazas, no hubo manos levantadas. Hubo salida, hubo liberación, hubo el sonido de una puerta que se cierra sobre un capítulo que había durado demasiado tiempo y había costado demasiado en términos de dignidad humana. Los acontecimientos que siguieron se encadenaron como cuentas de un collar, cada uno con su peso específico y su lugar preciso en la historia. El primero fue la niña recuperando su nombre en público, en la puerta de la escuela, donde su padre la despedía cada mañana pronunciando cada sílaba como quien devuelve un tesoro a su lugar correspondiente. El segundo acontecimiento fue la inscripción de la niña en un taller de dibujo, con el apoyo de Eduardo, que discretamente se hizo cargo de las mensualidades. No era caridad, era reparación. Era la forma que había encontrado de cumplir la promesa que le había hecho a su hermana en el silencio de su corazón, cada noche desde el funeral. El tercer acontecimiento fue el reencuentro de la niña con un álbum de fotografías que la madrastra había mantenido escondido detrás de la estantería de libros de tapa dura, donde solo había lomos bonitos y páginas que nunca habían sido abiertas. El padre, orientado por quienes entienden de cerraduras y secretos, encontró el álbum como quien desentierra un tesoro que creía perdido para siempre. El cuarto acontecimiento fue la devolución simbólica de la tarjeta. No la original, que se había perdido en el laberinto de manipulaciones de la madrastra, sino una copia impresa a partir de una fotografía digital que el padre finalmente había recuperado en su correo electrónico. La madre sonreía en píxeles, y la dedicatoria volvía a caber en el bolsillo del abrigo como un talismán contra el olvido. El quinto acontecimiento fue la conversación del padre con la coordinación de la escuela, asumiendo errores sin buscar excusas, sin tratar de minimizar el daño que su ceguera voluntaria había causado. Fue una conversación difícil, dolorosa, pero necesaria, como todas las que marcan los puntos de inflexión en las vidas de las personas. El sexto acontecimiento fue la decisión de mudarse temporalmente a un cuarto alquilado en la parte superior de la carpintería, donde el padre había conseguido trabajo permanente. Era un espacio pequeño,
apretado, pero tenía ventanas que dejaban entrar la luz natural, y eso lo convertía en un palacio comparado con la casa donde las ventanas parecían estar siempre cubiertas por cortinas demasiado gruesas. El séptimo acontecimiento fue la visita del profesional que, sin formalidades burocráticas innecesarias, trajo juegos y cuadernos y enseñó lenguajes nuevos para nombrar sentimientos que hasta entonces no habían tenido palabras. La niña aprendió que tenía derecho a sentir rabia, que era normal tener miedo, que la confusión no era una falla de su carácter, sino una respuesta natural a situaciones anormales. El octavo acontecimiento fue el inicio de una rutina nueva en la que el perro fue llevado junto con ellos, ahora con collar firme y cuidados compartidos entre padre e hija. El animal, liberado del ambiente tóxico de la casa anterior, volvió a mover la cola sin reservas, a jugar sin vigilar constantemente su entorno, a ser simplemente un perro, en lugar de un testigo silencioso de crueldades domésticas. El noveno acontecimiento fue la resolución civil de la separación. Documentos, términos legales, procedimientos que se llevaron a cabo sin drama, sin guerra mediática, sin convertir el dolor privado en espectáculo público. Todo se manejó con la discreción que merecían las partes involucradas, especialmente la niña, que ya había sufrido suficiente exposición a conflictos de adultos. El décimo acontecimiento fue el más hermoso de todos. La invitación de Eduardo a una exposición de dibujo infantil en un centro cultural del barrio. Allí, sobre caballetes blancos como nubes, la niña expuso imágenes en las que los ojos volvían a existir, en las que las figuras tenían nombres, en las que la luz entraba por ventanas que no tenían cortinas que la bloquearan. Eduardo, hasta entonces un signo de interrogación elegante en la vida de esta familia, se reveló completamente como lo que realmente era: un millonario discreto cuyo dinero venía de años de trabajo inteligente y decisiones acertadas en el mundo de los negocios. No tenía hijos propios, pero tenía tiempo y recursos, y había decidido invertir ambos en enderezar una historia que se había torcido demasiado. No quería comprar recuerdos ajenos ni sustituir figuras parentales que no le correspondían. Quería simplemente cumplir una promesa: honrar la memoria de su hermana, asegurar que su sobrina tuviera la oportunidad de crecer siendo ella misma en lugar de la sombra que alguien más había decidido que debía ser. Eduardo hizo algo que no cabe en titulares fáciles ni en gestos grandilocuentes. Invirtió en el pequeño negocio del padre. No fue un cheque sin respaldo afectivo, no fue caridad disfrazada de oportunidad, sino un contrato transparente para modernizar la carpintería y darle estabilidad económica a una familia que había pasado demasiado tiempo viviendo con la incertidumbre como compañera constante. A cambio, pidió solamente compromiso con los plazos de trabajo y la valentía de mantener la casa como un lugar donde la niña pudiera seguir diciendo su nombre sin calcular las consecuencias. Fue un pacto entre hombres rubios que sabían, cada uno a su manera, cuánto cuesta el silencio cuando se convierte en cómplice de situaciones que dañan a los más vulnerables. La madrastra, en el primer mes después de la separación, envió mensajes largos que oscilaban entre la dulzura manipuladora y las acusaciones directas. Hablaba de gratitud, de todo lo que había hecho por la familia, de cómo las personas son injustas cuando no reconocen los sacrificios de quienes tratan de ayudar. No se defendió de la tarjeta desaparecida, no negó el niña como sustituto sistemático del nombre verdadero. Se limitó a decir que hay métodos que funcionan y que algunas personas no están preparadas para la disciplina que requiere criar a un niño correctamente. El hombre rubio optó por no responder a ninguno de esos mensajes. El abogado se encargó del resto de las comunicaciones necesarias, manteniendo la distancia emocional que la situación requería. No hubo titulares en los periódicos, no hubo espectáculo mediático, no hubo conversión del dolor privado en entretenimiento público. Hubo, en un pasillo de tribunal, la firma de un documento que limitaba las visitas de la madrastra y definía distancia de las decisiones que no le correspondían. La historia, que había sido escrita con borradores durante meses, comenzaba finalmente a ganar tinta firme y permanente. La niña creció un poco en ese corto intervalo de transformación. El cabello rubio, que antes vivía recogido como una penitencia, ahora era cepillado como quien peina a un gato somnoliento, con cuidado, con cariño, sin prisa. El perro ganó rutina estable, horarios predecibles, caricias que no venían acompañadas de vigilancia constante. El padre encontró, en la práctica cotidiana, la alegría que había pensado comprar con sonrisas prefabricadas y armonías impuestas desde afuera. Llegaba más temprano del trabajo,
Aprendía recetas sencillas para las cenas. Descubría que la verdadera armonía no nace de estanterías vacías ni de silencios forzados, sino de mesas con migajas de pan, risas en el pasillo, puertas que chirrían sin necesidad de ser cambiadas por otras más silenciosas. Los fines de semana, padre e hija iban al inmueble de las ventanas altas, ahora en fase avanzada de restauración, donde Eduardo a veces aparecía con un paquete de lápices de colores o una historia de cuando era niño, y también necesitó, cierta vez, decir su nombre en voz más alta que el miedo que trataba de silenciarlo. No fue un proceso fácil ni lineal. Hubo noches de recuerdos que confundían pasado y presente, madrugadas de sueños con puertas cerradas con llave y risas sin sonido que resonaban en pasillos vacíos. El profesional enseñó a la niña a dibujar mapas de su propio cuerpo para localizar dónde dolía. El pecho apretado cuando recordaba la tijela del perro, la barriga en nudo cuando pensaba en la tarjeta perdida, la cabeza pesada cuando trataba de entender por qué los adultos a veces lastiman a los niños sin razón aparente. Poco a poco, los trazos en el papel fueron volviéndose menos angulosos, menos agresivos, menos cargados de la tensión que había dominado sus dibujos durante los meses más oscuros. La escuela ayudó enormemente en este proceso de sanación. La maestra, que la trataba por su nombre completo y guardaba un chocolate en la gaveta para emergencias de valentía, le pidió que contara, a su propio ritmo, lo que quisiera compartir con sus compañeros. La niña habló de la tarjeta de su madre, de la importancia de tener recuerdos que nadie puede borrar, de cómo se siente cuando alguien trata de cambiar tu nombre por algo más conveniente para ellos. La clase escuchó con la atención seria que los niños reservan para las historias que reconocen como verdaderas e importantes. Un compañero contó que él también tenía un secreto guardado detrás de un mueble en su casa. Nadie se rió de nadie ese día. Eduardo, con su ojo atento para los detalles que hacen la diferencia, se dio cuenta de que faltaba algo práctico para que la casa nueva se sintiera realmente como hogar. Una mesa. Una mesa que fuera lo suficientemente grande para caber trabajo y torta de cumpleaños, cuentas por pagar y dibujos húmedos de acuarela, tareas escolares y conversaciones importantes que no podían posponerse. La encargó al padre, no como gesto de caridad, sino como el primer pedido de una lista que haría prosperar la carpintería. Quería una mesa con marcas visibles, un rayón de regla aquí, una melladura de madera allá, para que la niña aprendiera que las cosas que realmente nos pertenecen resisten a los intentos de borrado, porque se permiten ser imperfectas, porque llevan la historia de quienes las han usado con amor. El padre diseñó, lijó, montó esa mesa con una dedicación que iba más allá del trabajo profesional. El día en que la mesa llegó al cuarto pequeño encima de la carpintería, abrieron la ventana y el olor a madera nueva se mezcló con el aire fresco de la mañana. Sobre ella pusieron el álbum recuperado y la tarjeta copia, y al lado, una fotografía donde la madre biológica, rubia como su hija, sostenía a la niña bebé. Las dos sonrisas en sintonía de un pasado bueno que nadie podría borrar jamás. Ella siempre fue luz, dijo el padre, tocando suavemente la fotografía. La niña asintió sin hablar, pero su silencio esta vez no era de miedo sino de comprensión, de aceptación, de paz con su propia historia. El clímax de esta transformación no tuvo fuegos artificiales ni música dramática, pero tuvo la claridad que había faltado a todos durante demasiado tiempo. Cuando la madrastra insistió en una última visita, pidiendo ver al perro, por última vez, la niña, en consulta con el profesional, dijo que no se sentía preparada para eso. El padre sostuvo ese no, sin vacilaciones, sin culpa, sin intentar negociar términos que pudieran comprometer el bienestar de su hija. Por primera vez en mucho tiempo, la línea que separa al adulto que protege del niño que confía fue trazada con claridad absoluta, sin ambigüedades que pudieran crear confusión o margen para manipulaciones futuras. La inauguración del inmueble restaurado fue una celebración sencilla pero significativa. Luces suaves, gente del barrio y gente de traje, niños corriendo entre las habitaciones recién pintadas, tortas sobre una mesa hermana de aquella que vivía en el cuarto de la carpintería. Eduardo pronunció un discurso breve pero memorable. Dijo que las casas están hechas de paredes y promesas. Las paredes se levantan con materiales y trabajo. Las promesas se cumplen con constancia y amor. Los aplausos fueron moderados, sin exageraciones, pero cargados de la aprobación genuina de quienes habían sido testigos de una transformación que iba mucho más allá de la restauración de un edificio antiguo. Al final,
El secreto que había dado título a las tardes más oscuras perdió su poder de generar miedo. La niña, con un vestido sencillo y el cabello suelto moviéndose con la brisa de la tarde, se acercó a un caballete donde estaba el dibujo que había elegido para esa noche especial. Una casa con ventanas altas, un perro con collar nuevo, un hombre rubio con sierra y lijadora, una mujer de ojos claros sosteniendo una tarjeta con la palabra Luz, escrita en letras grandes, y, en el centro de todo, una niña que decía su nombre completo al mundo, como quien enciende una lámpara, y, finalmente, descansa los hombros del peso que había cargado durante tanto tiempo. La madrastra, lejos de allí, ya no era protagonista de esta historia. Sus intentos de reescribir la vida de otros habían sido archivados en un rincón de depósito, donde quedan las herramientas que no sirven para construir, solo para destruir. Cuando todos se fueron esa noche, Eduardo se quedó un momento al lado del padre, mirando a la niña lavar los pinceles en un balde de agua que reflejaba las luces del techo. Le dijo que la verdadera riqueza no es lo que sobra después de pagar las cuentas, sino lo que uno elige mantener incluso cuando la vida propone borramientos sistemáticos. Le preguntó al hombre si estaba dispuesto a transformar el trabajo temporal en sociedad permanente. El padre, que había aprendido a decir no cuando era necesario, dijo sí, con la seguridad de quien, por primera vez en mucho tiempo, había elegido activamente en lugar de dejar que la vida eligiera por él. La carpintería cambió de letrero al día siguiente. No tenía el nombre de la madrastra. No tenía el apellido de nadie que hubiera tratado de borrar identidades ajenas. Tenía el nombre de la niña, el nombre que su madre había elegido, para que nunca se olvidara de dónde venía la luz que ningún pasillo oscuro había logrado apagar. La felicidad, allí, no es una euforia que salta por la ventana como en las películas. Es la calma de una casa que volvió a aceptar marcas de vida cotidiana. Es la rutina de un perro que conoce los horarios y confía en ellos. Es la escuela que recibe una nota del padre agradeciendo por haber abierto los ojos de quien necesitaba ver. Es la niña que, al acostarse, escucha una historia contada con voz de hombre que aprendió a ser padre de verdad, y recuerda otra voz, distante, pero siempre presente, que le dijo un día que ningún corredor oscuro apagaría su luz, y no lo apagó. ¿Te ha emocionado esta historia de resistencia, amor y redención? ¿Has sentido en tu corazón la fuerza de una niña que nunca dejó de ser luz, incluso en los momentos más oscuros? Esta historia nos recuerda que siempre hay alguien dispuesto a tender una mano, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, y que el amor verdadero siempre triunfa sobre la manipulación y el control. Si esta historia te ha tocado el alma, si has sentido la emoción corriendo por tus venas con cada capítulo, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like a este video para que YouTube sepa que historias como estas merecen ser compartidas con el mundo. Comenta abajo contándonos cuál fue el momento que más te emocionó, qué lección te llevaste, o simplemente comparte tu corazón con nuestra comunidad. Y si quieres seguir viviendo historias que transforman, que sanan, que nos recuerdan lo mejor de la humanidad, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traemos nuevas historias de esperanza, de segundas oportunidades, de personas que encontraron la luz cuando todo parecía oscuro. Recuerda, tu nombre es tu poder, tu voz es tu fuerza, y tu historia merece ser contada. Nunca dejes que nadie apague tu luz.